Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast 8020. Hoy estamos aquí, como siempre, con Marc Castells. ¿Qué tal, Marc? Muy bien, muy buenos días. Un día especial en un spot nuevo para cerrar la temporada y con una invitada de lujo. Bueno, tenemos aquí a una experta en motivación, liderazgo, marca personal, marketing jurídico, Paula Fernández Ochoa. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, feliz de estar aquí con vosotros y daros la enhorabuena en persona por vuestro trayecto. Fundadora de More Than Law. Paula, ¿cómo te defines? ¿Ya? Sí, ya. ¿Ya de golpe? Directos. Soy una persona inquieta, intensa y en constante crecimiento. Vale. ¿Pero qué más? Puedo seguir. No, sigue, fundadora de More Than Law, explícanos. Es Sí, decir, a ver, yo soy consultora y speaker profesionalmente, Vale. consultora y speaker en entornos de alta competición. Yo empecé en el sector de la abogacía, he sido abogado, estudié Derecho y Económicas, estuve en grandes despachos, en despachos pequeños boutiques, y luego ya salté a lo que es la gestión de los despachos, management, marketing, hasta que estamos haciendo saltos grandes, ¿eh? Seguro que Vale, luego no. decidimos Sí. o vamos ya más puntualmente. Iremos Pero enfocando. luego ya salté y monté mi propia consultora, que se llama More Than Law, que somos la consultora en branding, marketing jurídico y marca personal, Vale. especializados en sector legal, directivos y también deporte. ¿Abogada? La otra, sí. Que finalmente, ¿no? Has tenido una trayectoria profesional dentro del sector de la abogacía ejerciendo como tal y que posteriormente has dado un salto fundando More Than Law desde otra perspectiva, pero siempre relacionado con el sector legal. Empecé relacionado con el sector legal. Lo que ocurre es que, como todo, tiene que ir creciendo, tiene que ir evolucionando, o al menos así va con mi esencia, ¿no? Y dentro de lo que es la marca corporativa, sí, solo sector legal, pero marca personal lo he extrapolado también a otros sectores y trabajo con directivos de distintas industrias. Vale, o sea que More Than Law no es solo, o sea, no va, vuestros clientes no son solo... En lo que es corporativo de branding y marketing, sí, vale. porque es un nicho de mercado que conocemos, que ahí es donde aportamos valor, por lo que es la especialización dentro del sector, pero más allá de eso, es decir, marca personal y charlas motivacionales, eso sí que lo hemos extrapolado y hemos abierto a otros sectores. Vale. Tú dices mucho que las carreras hoy en día ya no son lineales y tú podrías ser un ejemplo de ello, pero ¿qué te atrajo en un inicio del derecho? ¿Era algo que querías? ¿Era vocacional? ¿O las circunstancias te llevaron a ser abogado? Yo siempre he tenido muchas cartas sobre la mesa. De hecho, yo estudié ciencias puras para no cerrarme puertas. Como desde ciencias puras podía escoger derecho, ¿Sí? Recuerdo que dije, bueno, pues cuando acabe selectividad, que soy de esta época, puedo elegir. Y elegí Derecho con Económicas. Entre otras cosas, siempre me gustaban los juicios. Sí. Me gusta mucho la dialecta, me gusta mucho el argumentario, me gusta mucho buscar la letra pequeña de las cosas. Y sobre todo lo que veía del derecho es que tiene horizontes muy amplios. Es decir, si algún día dejaba de ejercer, creía que siempre me podía servir para otras etapas, otras especializaciones, y así ha sido. ¿Y quién te influenció? Es decir, ¿tenías algún referente? Cero. ¿O cero? Sí, no, porque O sea, vienes de un cero. entorno totalmente Claro, dices, diferente. Vengo del sector deporte, Deporte. total. Bueno, En mi familia no hay ningún abogado, Vale. ninguno. Pero creo que quizá fue eso, es decir, necesitamos un abogado. Bueno, es que Un abogado para en quien no casa. lo sepa, tu padre es el único campeón olímpico, del mundo no olímpico, en deportes de invierno. Exacto, ganó el oro, mi padre es En el Paco 70 y- Fernández Ochoa, en el 72, ¿verdad? Cuando parecía imposible, cuando los recursos no eran los que son, lo consiguió. ¿Cuántos años tenías tú? Yo no tenía, yo no No estaba. claro, vale. Mi padre fue en el 72, yo soy del Qué pena, 77. Bueno, ojalá que todas Ojalá las lo penas hubieses, sean no, esas. digo, qué Sí, pena ¿no? que ojalá lo hubieses vivido, ¿no? Bueno, seguro que hubiera sido mi niña, si no algo falla, ¿eh? Pero Sí, seguro digo. que heredaste algunos valores del deportista de élite. Hombre, ¿no? sí, porque tienes, bueno, aparte de More Than Law, ¿no? Tienes una comunidad, Sí, ¿no? De vivir corriendo, si no me equivoco. se llama así, exacto. Vivir corriendo. Pero me Es refería... un juego de palabras. Es un juego A de ver, palabras. que Vivir aquí corre. creo que somos intensos los tres. Que nos falta tiempo, decimos, a ver, que no se nos acabe, ¿no? A ver, sí, tengo los deportes, o sea, los genes del deporte de cuna. En mi casa la palabra rendirse no existía.
La palabra superación era nuestro mantra, yo creo. Teníamos que estar siempre en constante aprendizaje, siempre ir a más, siempre con ganas de crecer, siempre con ganas de aprender. Yo recuerdo, llegabas a casa con un 9 y mi padre nos miraba y decía, ¿por qué no has ido a por el 10? Y dices, ostras, es verdad. No, qué presión. Me he quedado. Era una presión sana, ¿eh? Sana, Sé ¿eh? que muchas veces cuando lo cuento dicen, ¿qué estrés o qué presión? Para mí no, porque para mí era que mi padre confiaba en mí. Digo mi Superarse. padre, pero mi madre ha hecho un trabajo silencioso Ya. muy, muy, muy de mucho valor. Resiliencia. Porque mi padre siempre era la fuerza, nos empujaba, era arrollador. Y mi madre siempre, desde la calma, la serenidad, decía, oye, el trabajo, el poco a poco, lo conseguirás. Ha sido un mix muy bueno, ¿eh? De valentía y de serenidad, porque claro, si no, mi padre en la cresta de la ola siempre era... Ya. Y de repente mi madre te abrazaba, te pausaba y con mucha serenidad y visión te daba más templanza y decías, voy a por todas. Entonces, lo hemos vivido siempre, pero insisto, desde... Me da pereza, o sea, la palabra pereza estaba prohibida en mi casa, no existía. O me he cansado, me lo ¿has cansado de imagino. qué? Claro, decías, bueno, pues nada, hay que A seguir. seguir. Es que no había opción, ¿no? Y todo eso al final se extrapola en la forma de estudiar, en la forma de trabajar, en la forma de relacionarte con la gente, en la forma de afrontar retos, de proyectos nuevos, que ha salido Sí. Vivir Corriendo. Vivir Corriendo es un juego de palabras. Sí. Porque yo creo, evidentemente, el deporte para mí es el motor de vida. Necesitamos estar sanos, necesitamos todos los valores que conlleva y todos los beneficios también que supone el deporte, físicos, mentales, anímicos, ¿no? Entonces, el Vivir Corriendo fue un juego de palabras de vivir y reír. El corriendo pues me da igual que sea corriendo, nadando, gateando, pero en movimiento y siempre con la actitud de saber que la vida es un regalo, que la vida también es para reír y que hay que hacer todo por reírse. La gente que es gris, la gente que sobrevive, es que ya no estará en mi No, vida. no. Cada vez he ido siendo más selectiva con personas que no aprovechan este regalo que tenemos, que es la vida. Bueno, y volviendo un poco a los orígenes, es decir, vale, ya sabemos que tu elección de ejercer la abogacía no fue por descarte, sino que era algo Sí, que sí, te lo motivaba quería, total. y lo querías. Y luego, ¿no? Ahí empieza una trayectoria profesional enfocada o muy, o sea, muy de pertenecer a grandes organizaciones dentro del sector de la abogacía, ¿no? Grandes despachos, y ahí pues pasas por diferentes organizaciones de primer nivel, ¿no? ¿Qué has aprendido? ¿Qué lección te ha dado esa trayectoria inicial en tu etapa como ejerciente de abogada? ¿Con qué lecciones te quedas? Muchísimas. Mira, yo cuando estudiaba Derecho, dentro de lo que es mis ganas de superarme y mi ambición, creo que es sana, pero yo quería entrar en los grandes, la abogacía de la élite. Y para mí los grandes era, entre otros, Garrigues, Claro. que fue uno de los despachos en los que cuando salí de la carrera lo intenté y no pude, pero yo lo tenía en la cabeza. Entonces estuve 2 años en otros despachos haciendo mi trayectoria hasta que volví a intentarlo y ya entré. ¿Despachos pequeños? Despachos pequeños y grandes, ¿eh? También estuve en Mazars, Vale. antes de entrar en Garrigues. Y fue mi salto a decir, bien, objetivo conseguido, porque yo quería O sea, tú entrar. tenías como objetivo entrar en Garrigues. Garrigues, Suría, Cuatre, pero Vale. yo Garrigues era el que más estaba alineado. No sabría decir por qué entonces, ahora quizá tengo más ¿Y argumentos. cómo lo conseguiste? Trabajando. A ver, es una mezcla de talento, es una mezcla de valentía, es una mezcla de luchar por Vale. lo que quieres, porque hay gente que ya directamente cuando te descartan, pues ya está, ¿no? Proceso de selección, o sea, Claro, todo lo pasé todos. O sea, lo que pasa es que al principio el primer proceso de selección va por notas. Sí. Y yo era de notable. Tú eras de Entonces notable. pasé todo, pero hasta llegó un momento que dijeron, bueno, pues ahora dentro de las dinámicas de todos los que habéis pasado, nos quedamos con los que, además de que sois buenos, tenéis mejor expediente académico. Vale. Es normal, no tienes más argumentos. Dices, vaya, me he quedado sin... Pero dije, no, yo tengo que entrarlo. Entonces, pues a base de trabajar, de darlo todo, de aprender y de transmitir muchas ganas, busqué otra oportunidad y lo conseguí. Bueno, ahí ya entra el tema ¿no? de diferenciarse, ¿no? Que es al final a lo que te has dedicado, marca personal, ¿no? Me pongo en situación, ¿no? Paula, joven, haciendo un proceso de selección de Garrigues, dentro con 50 compañeros que están intentando llegar a esa misma posición. ¿Cómo te diferencias? Yo creo que ahí, fíjate, es otra etapa vital, ya no solo temporal, porque entonces la marca personal no estaba tan trabajada como está ahora, y sobre todo que yo era un soldado raso. O sea, al final, cuando entras en esos despachos con la edad en la que entras, que es recién salido, poco más de la carrera,
No buscan tanto a alguien muy diferente, sino a alguien muy capaz o con muchas posibilidades o con mucha capacidad de trabajo, de visión, de esfuerzo. Es un potencial. Sí, Es que al skills final, técnicos, ¿no? Un poco. técnicos, y también tenías que apuntar maneras a tener hambre, a tener ganas, Bueno, sí. a ser algo, entre comillas, insaciable, en el sentido mejor de la palabra. Yo recuerdo cuando entramos en Garrigues, en la primera formación que nos dieron, a mí se me quedó grabado también por lo deportista que soy, pero dijeron, ¿verdad que cuando vas al despacho, perdón, al gimnasio, al principio levantas 2 kilos, luego vas levantando 3, luego 4? Y yo decía, qué bien. Sí, sí. Y dijeron, pues cuando trabajas es igual. Al principio crees que solo puedes rendir 8 horas. Luego vas trabajando y vas rindiendo 10, 12, 14. Y dije, Dios. Y, hombre, sí, lo que ocurre es que creo que no es sostenible, o al menos en personas como yo. Claro que tenemos que estar en la cresta de la ola, claro que hay picos muy potentes en los que hay que trabajar 24 horas si hace falta, pero creo que ya está demostrado que no es sostenible. Pero en mi época, sí, el éxito era esto, el éxito era ser un workaholic, el éxito era cuanto más trabajas, mejor te va la vida. Claro. Pero Paula, o sea, volviendo un poco ahí, porque ahora enlazaremos ¿no? con tu profesión actual, que es ¿no? Asesoramiento a directivos, marca personal, notoriedad de marca, ¿no? Marketing, etcétera. Ahí ya tú tuviste que diferenciarte. Sí, claro, evidentemente. O sea, de hecho, el salto fue cuando me atreví a ser yo. Estamos muy marcados, mi generación y anteriores, por lo socialmente correcto, por lo que se espera de nosotros, porque hay ciertos cánones que son los que regían el éxito o ser una persona, entre comillas, de bien. Sé que queda antiguo, pero se decía así. Sí. Cuando yo vi que, claro que era una persona de bien, pero con mi autenticidad, mi esencia y sabiendo lo que a mí me hacía feliz, es cuando empecé a diferenciarme, a atreverme a ser distinta. Entre comillas, en este tipo de despachos también, hombre, hay cartas muy marcadas y en general no sobresalgas mucho porque desentonas. Totalmente. Al final es una marca corporativa potente. Cuando ya dije, oye, es que este corsé me aprieta, me estoy asfixiando, la estructura ya me parece demasiado estrecha o incomodante para mí, en cuanto que me gusta la libertad, me gusta la autenticidad, me gusta equivocarme si hace falta, es cuando empecé a ser muy diferente. Claro, porque claro, me lo decían, y no digo rara, porque rara siempre se ha visto como algo peyorativo, pero tú vas a la Real Academia Española y raro también es excepcional. Totalmente. Y cuando te atreves a decir, oye, pues sí, soy la oveja negra, ahora es cuando voy a empezar a vivir de verdad y a ser muy diferente. Pero esto es el momento en que decides que se ha acabado un poco tu profesión de abogado y decides voy a emprender. Sí. Claro, porque yo he escuchado que decías, bueno, que en el momento que emprendiste, que el emprendimiento se consideraba como una acción de riesgo, ¿no? No estaba asociado al éxito como podía ser pues, una gran posición en un gran despacho, ¿no? Total. Para mí hubo 2 cambios, porque el primero fue dejar de ser abogado para pasar a ser consultora o dentro de un despacho, porque yo este salto lo di cuando entré de Garrigues, salté a Legalitas, y yo en Legalitas era directora de despacho, de área de negocio. Fue un emprendimiento, pero dirigido, es decir, a mí me dijeron, monta un despacho y te metes dentro de la estructura. Fue una época muy bonita, fueron 5 años, pero yo dejé la abogacía para seguir dentro del sector legal. Yo seguía trabajando por cuenta ajena. Como, insisto, responsable de área de negocio. Y de allí fui a Roca y Uña, que estuve otros 2 años, que creamos el departamento de desarrollo de negocio, pero también por cuenta ajena. Entonces, ya fue un salto dejar la abogacía para pasar a trabajar como apoyo, como estructura, ¿no? hacia los abogados. Y el siguiente salto ya sí que fue al emprendimiento, es decir, bueno, ya está. Ahora quiero montar mi propia consultora y quiero hacer esto mismo que hago para Roca y Uñán, pero para otros despachos y bajo mi forma de trabajar, de ver la abogacía y de ver la vida. Y sigues pensando, entonces ese salto grande. Sigues pensando que, piensas que hoy en día sigue siendo un acto de rebeldía emprender, como lo era entonces, porque está como muy de moda, ¿no? Hoy en día ser emprendedor y quizá pues bueno, tiene unas connotaciones bastante... Cada vez se va viendo mejor, ¿eh? En mi época era un acto de rebeldía y en mi época incluso era un poco de loser, de decir, ¿cómo has renunciado a estas grandes firmas para ser un emprendedor? El emprendedor era como un mindundi, como una cosa pequeña, un buscavidas, era qué vas a hacer con tu vida. Un autónomo en el peor sentido de la palabra. Entonces, claro, cuando yo emprendí,
monté una sociedad, marca corporativa. Lo hiciste todo bien, desde un inicio. Sí, seguí, fui más o menos, dije, bueno, dentro de lo que cabe voy a intentar, hasta que ya he dicho, oye, soy Paula, soy autónoma, claro que sigo teniendo mi marca corporativa, pero lo llevo y lo he visto de otra manera. ¿Qué? Y hoy es más chic, hoy realmente Sí. cada vez hay más estructuras flexibles. O sea, antes era, ¿pero cuántos sois? Y yo decía, ¿cuántos quieres? Al final es por proyectos, pero el tamaño importaba. Cuantos más grandes erais, mejores. Totalmente. Y todo esto también ha evolucionado. Ahora las boutiques compiten con las grandes firmas. Entonces, de la misma manera, las consultoras. Y yo igual, yo tengo una estructura que somos pequeños, pero dimensionada de tal forma que, según el proyecto, podemos ser varios y colaboro con varias agencias. Colaboro con otros competidores que, según por proyecto, son colaboradores y amigos. Oye, Paula, ¿y qué oportunidad detectaste o viste para decidirte, ¿no?, tan claramente a dar el salto y fundar More Than Law? Pues había muchas y me quedan dos. Una, de mercado. Al final los despachos, yo monté la consultora en el 2012. Sí. Ahí los despachos se estaban profesionalizando, estaba habiendo un cambio tremendo en cuanto a estructuras, en cuanto a management, en cuanto a marketing, en cuanto a publicidad, que se permitía, tecnología. O sea, empezaba todo a bullir y a decir, oye, aquí tiene que gestionarse, ya no somos despachos, somos empresas. Y como empresas tiene que haber alguien que lo lidere y alguien que lo gestione, que hable de rentabilidad, no de facturación. O sea, para mí fue un cambio. Yo recuerdo cuando empecé la consultoría, no, mira, facturamos tanto. Yo, no, yo necesito ver qué ganamos, la rentabilidad. Claro. Y mis clientes despachos me miraban y decían, no, pero si es que mira, esta área es la que más factura. Y yo, ya, pero es que puede ser la menos rentable. Entonces, todo esto era así, ahora ya no. Y ha evolucionado. Y luego dos, que había muy poca competencia. Vale. Estaba Eugenia Navarro, que es amiga común. La conocemos a la muy que bien. Desde aquí lo sé y le mandamos un fuerte abrazo. Mucho cariño. Miguel Ángel Pérez de la Manga y poco más. Entonces dije, oye, aquí hay una oportunidad de mercado porque hay muy poca competencia, es un sector muy endogámico. Yo habiendo trabajado, siendo abogada, habiendo trabajado en grandes despachos y haber trabajado también dentro de lo que son los despachos en la gestión, tanto en Legalitas como en Roca y Uñán, tengo una oportunidad de oro para diferenciarme, montar mi marca y saltar. Ahí rompisteis barreras, porque ¿cómo le transmites a los despachos que quizás ya no tienen que verse ellos mismos como despachos, sino que tienen que enfocarse ya a plantear su organización como una empresa, ¿no? Total. Y para ello hay una parte muy importante que es el marketing, la notoriedad, etcétera, ¿no?, que hay que trabajar, ¿no? Y ¿cómo rompéis esa barrera? Fue un reto y fue bonito. Realmente los despachos ya lo iban viendo. Sí. Se iba viendo pues, en Estados Unidos, fuera siempre hay como otra perspectiva, ¿no? Pero aquí dentro también las grandes firmas, en la época en la que yo salté, ya todas tenían su departamento de marketing, de comunicación, de desarrollo de negocio, ya tenían a un manager que estaba liderando. Entonces, claro, era cuestión de decir, bueno, aunque no tengamos la misma estructura, sí vivimos en la misma realidad, con ciertos paralelismos. Y, por tanto, se estaba empezando a ver que era una necesidad y los clientes, además, ya no venían solos a la puerta. Yeah. Los clientes también había que... Bueno, es que ahí hay el primer ejercicio, ¿no? Total. Es decir, el primer ejercicio vuestro, cuando tú empiezas a emprender, vale, ahora yo tengo que primero trabajar, porque al final eres una empresa de prestación de servicios. Tu propia marca, ¿no? Tu propia marca, ¿no? Aunque sea More Than Law, es correcto, pero al final quien hay detrás al inicio eres tú. Total. Entonces hay un trabajo de enseñar al mercado, ¿no?, de demostrar al mercado pues que ahora hay una nueva empresa, una nueva persona que se llama Paula y que presta este servicio, ¿no? ¿Cómo afrontas eso? Lo afronté como un reto. De todas formas... ¿Cómo lo afrontas? Perdona, sí, ¿cómo lo hiciste? Pero no solo es venderse. Sí. La marca, o sea, quiero decir, a mí me interesa mucho, porque muchas veces no la marca personal, ¿cómo te vendes tú, no? Pero creo que la marca personal, sobre todo en este sector, tiene otros pilares que no solo el venderme. Claro, de hecho hay un gran matiz y me gusta mucho que lo hayas apuntado. No es venderte, sino que te compren. Efectivamente. Al final, cuando tú gestionas bien tu marca personal, es un gran matiz. Sí, pero primero hay que venderse, ¿no? ¿No? Es que lo del venderse, de verdad, también yo reconozco que tiene ciertos tintes algo más peyorativos y algo más comerciales y algo más... Al final, una marca personal, lo que tú tienes que hacer es gestionarla de tal manera que la gente venga a ti. O sea, ¿eso qué significa? Evidentemente que tú tienes que tener exposición, que tienes que tener visibilidad, que tienes que aportar valor. Pero en general, cuando tú gestionas bien tu marca personal, tú no haces puerta fría. Yo no he ido a buscar ningún cliente, eso te lo garantizo. Vale. Y tengo mucho que mejorar y todavía mucho recorrido, ¿eh? Pero al final,
cuando tú gestionas estratégicamente tu marca, tú ya sabes dónde tienes que estar, con qué mensaje y de qué manera, porque tú has analizado también tu nicho de mercado y no vas pegando tiros al aire. Totalmente. Entonces, claro, cuando tú ya vas con una estrategia a tiro hecho y bien gestionado, Estoy de acuerdo, no pero es venderse, eso... sino que te compren. Pero sí, Sí. vale, pero o sea, al final es una estrategia de venta. O sea, entiéndeme. O sea, lo que acabas Es de una decir... estrategia para mí de aportar valor. Sí, Exacto. no, efectivamente, no de Pero- venta, porque de venderse es otra... Es decir... Para mí es otra liga, ¿eh? Sí, no, cuando Tienen digo que vender- ver, tienen Yo que ver que, diferencio. Sí, para, sí. para en qué puedes ayudar sin que tú le digas que te puedo ayudar. Exactamente. ¿No? Sí, exacto. Y entonces esto es muy interesante porque en el sector en el que estamos, que normalmente pues hablamos de venderse, ¿no? Pero no de venderse como tal, sino de vender, o sea, de vender servicios, Que de te conozcan. que me conozcan, ¿no? Esto ha evolucionado mucho, Mucho. desde que empezasteis con More Than Low a hoy. Mira, Pero entiendo que más o menos los pilares sobre los que se debe fundamentar la marca personal de un abogado y un despacho, bueno, ahora nos explicarás si deberían ser los mismos o no, pero ¿han evolucionado tanto estos Mucho. pilares también? Fijaos, ha cambiado algo que para mí es trascendental y sobre lo que ahora estamos trabajando y hablando mucho. Hemos pasado del ego al legado. Hace años la gestión de la marca parecía que era para yo, medallas, qué bueno soy, qué bueno soy, qué bueno soy. Cimas personales de montañas que uno mismo sube por decir, oye, qué bien lo hago. Sí, efectivamente. Eso hay que seguir haciéndolo, pero ya no es, la medalla ya no está en ese logro que tú consigues, sino en lo que consigues trascender, en el valor que tú aportas a los demás. Total. Entonces, estamos pasando a decir, oye, yo cómo transformo, yo cómo ayudo, yo cómo aporto valor, eso es lo que tiene sentido y eso es lo que me da el éxito. No que yo en Chambers me hayan recomendado y haya sido tal, no, es qué legado estoy dejando, qué huella estoy marcando, cómo estoy consiguiendo eso, trascender más allá de lo puramente material y de uno mismo. Y esa percepción yo creo que aún está muy presente, ¿eh? Es decir, yo creo que aún hay mucho ego y poco pensar en el legado. Sí, pero estamos en la transición. Para mí está siendo como un paralelismo a lo que antes eran los despachos que tenían que pasar a empresa. Sí. Pues ahora estamos igual. Del super yo, a ese legado, a esa persona que trasciende, a esa persona líder que humaniza. Para mí un referente es Xavier Marcet. Sí. De hecho, ahora estoy teniendo oportunidad de colaborar con él y es una lección de vida, de humildad, desde la sabiduría. Pero es decir, oye, solo creces cuando tú ayudas a crecer a los demás. Entonces, desde esa perspectiva es de donde estamos marcando diferencia en la gestión de las marcas. Y la priorización al legado a muchas ocasiones llega tarde, ¿no? Es y decir, a veces ni llega, ¿eh? Hombre, yo creo que al final Hay personas que no saben. hay Sí, pero personas podemos que no saben. entender legado como la continuación de Claro, la marca sí. o legado como qué deja la marca aunque yo no esté, ¿no? Es decir, sí, no, pero es que no tu marca tiene que ser tu legado. Efectivamente, pero quiero decir, yo creo que lo decías en el sentido de despachos, ¿no? Que la transición de los socios no se está haciendo correctamente. Pero No, fijaos, hay- pasa hay- también en no. el mundo corporativo. O sea, Sí. al final los despachos ya no solo tienen que facturar. Los despachos también tienen que aportar valor a la sociedad. De hecho, la responsabilidad social, o ahora ESG, antes era marketing cosmético. Y ahora realmente está siendo estratégico. Realmente, yo doy clase en la universidad. A mí mis alumnos me preguntan, ¿pero qué se hace desde ese despacho para la sociedad? Hay voluntariados, hay pro bono, y esto está siendo muy relevante. Ya. No es un buenismo, o para mí no es ese marketing cosmético que yo digo, es algo muy real. Y de la misma manera que está pasando en los despachos y empresas, nos pasa a las personas. Por eso la marca personal tiene que trascender, la marca personal tiene que ocuparse y preocuparse más de ser un legado, de ser alguien que aporte, que sume, más allá de esos logros personales. ¿Cómo promocionas la marca personal? Es decir, ¿es redes sociales o es mucho más? A ver, al final no hay un traje, o sea, los trajes son a medida. La gestión de la marca personal, yo he trabajado con catedráticos y he trabajado con emprendedores. Los canales son muy diferentes. Sí. El tono de comunicación es distinto, el volumen también a la hora de impactar es muy distinto, porque claro, tú ya tienes una trayectoria o una solvencia o tu target es muy diferente del target que puede tener otra persona. Al final hay que buscar, hay que analizar muy bien cuáles son los recursos propios y dónde está tu cliente, cuál es tu cliente final, el sector y el nicho. Y a partir de aquí se hace una estrategia y luego un plan de acción. Y ese plan de acción, los canales cambian. O sea, yo ahora sí que podría decir en general que estando en la era digital en la que estamos, todos tenemos que tener redes sociales.
pero insisto que hay excepciones. Yo he tenido algunos clientes que ni tienen, pero insisto, son catedráticos o doctores en Derecho de cierta edad que quizás a estas alturas ya ni lo necesitan. Pero Paula, o sea, en un mar lleno de peces, pero lleno de peces y tiburones también, ¿no? ¿Cómo se trabaja la marca personal? Porque, o sea, sé que ahora vas a explicarnos, ¿no? Pues una metodología, una forma que tú consideras que es la mejor, pero es que el mar está lleno de peces, pero lleno. Claro. ¿Cómo lo hacemos? Primero, desde luego es un método. Hay muchos mares también, hay que tener en cuenta. Vale. No, pero en el sector legal. En el sector legal. En el sector Sí, nos concretamos en el sector legal, que hay mucho pez. También. Y mucho tiburón. Y mucho plancton también. También hay mucho plancton. Y plástico. O sea, Vale, realmente, sí. por desgracia, el mar también está bastante sí, sucio. Sí, vale. Y por suerte, porque también te hace destacar. O sea, al final, en la mediocridad, pues si tienes un punto de excelencia, destacas. En fin, a lo que voy. Marca personal. Dentro de lo que es el sector legal también hay muchas diferencias, hay muchos matices. De hecho, vosotros estáis en el sector legal y no tenéis nada que ver con muchos otros abogados que conozco, profesionales que conozco o estructuras. O sea, ya veis que es diferente. ¿Para bien o para mal? Ahora ya Yo te digo que para bien. Vale, gracias. O al menos yo empatizo y conecto y me siento muy identificada con muchos de vuestros valores, aspiraciones y ganas de romper moldes. Vale. Y ganas de trabajar en lo que creéis, que eso es muy importante. Entonces, el mar, insisto, aún dentro del sector legal es muy distinto. Para gestionar tu marca hay grandes pasos. Yo tengo un método, lo estructuro, digamos, más o menos en 10, pero voy a simplificar. Tienes que tener un propósito, tienes que tener muy claro dónde aportas valor, qué quieres hacer, en qué quieres dejar huella, en qué quieres ser diferente, qué te hace encontrar el sentido a tu vida. Yo lo perdí. Yo cuando trabajaba como abogado perdí el sentido. Primero no creí en el sistema, dejé de creer en la justicia, pero para mí mis días empezaron a ser grises. Y cuando tú ya no encuentras esa razón de ser en lo que estás haciendo, se acaba. Tu marca personal necesita tener esa brújula de emoción, de ilusión, de ganas. A partir de aquí tú tienes que encontrar también cuál es tu diferencia, cuál es tu propuesta de valor para que tú seas la opción elegida. Dentro de este mar que hay tantos peces, ¿por qué vas a ser tú aquel que brilla? ¿Por qué vas a ser tú aquel que aporta? Y tienes que conocerte, tienes que reconocerte y quererte. Hay que confiar mucho en uno mismo, hay que aceptarse, hay que saber, oye, pues yo no era un tiburón para estar en las grandes ligas de la abogacía de la élite, no, ni sirvo ni quiero servir, pero hay que aceptarlo. Reconocerse es muy importante. Mucho. Importante. O sea, yo cuando asumí que ahí no estaba quizá mi mejor versión, es que he perdido, he fracasado, me he orientado mal y tienes que aceptarlo y decir, oye, no, simplemente la vida pues evoluciona, son etapas y no todo el mundo nace sabiendo dónde está su sitio. Sí, totalmente. Entonces, bueno, es un aprendizaje, la vida es aprendizaje. Entonces, al reconocerte y empezar a ver dónde está tu fortaleza y dónde está tu oportunidad de mercado. Porque, hombre, yo puedo filosofar muy bien, pero quizá voy a pasar hambre, ¿no? También hay que ver dentro de dónde está tu grandeza, dónde está esa necesidad de mercado que pague. ¿Dónde aportas, no? Exacto, donde aportas valor y dónde está monetizado ese valor. Sí, porque, sí, oye, sí. no estamos hablando de ONGs, estamos hablando de empresas y de ganarnos la vida con ello, ¿no? Efectivamente. Y luego, evidentemente, tiene una metodología de un plan de acción, una disciplina, unos canales adecuados, un tono adecuado de mensaje. Que eso, hombre, pero es que eso es algo que... Y te lo da mucho el deporte. ¿Los clientes lo entienden esto? Es decir, cuando vienen a ti y dicen, oye, mira, quiero trabajar la marca de mi empresa o quiero trabajar mi marca personal, es un trabajo muy a largo plazo. Es a largo plazo, lo Muy a entienden, largo plazo. y yo he ido cambiando también mi forma de prestar servicios. O sea, de hecho, cuando te contratan, sí. Yo al principio trabajaba mucho con prima de éxito. Yo decía, oye, yo hago un plan estratégico, un plan de acción, y ponía soy consultora, tengo una cuota, y también ponía una prima de éxito en función de resultados. Claro, llegó un momento que dije, si es que yo puedo diseñar un plan estratégico y un plan de acción brillante, pero si luego no se ejecuta, Claro. mi trabajo no se ve recompensado y no ve los frutos. Entonces dije, oye, no, vamos a ver, esa disciplina que de entrada entendéis, si luego no la exigís, no me puede repercutir en negativo a mí, ¿no? Entonces, como he visto que no todo el mundo sí lo entiende, pero luego no lo implementa, pues ahora mi forma de trabajar es otra, es decir, oye, si luego tú no lo quieres ejecutar o implementar esta disciplina, pues... ¿Caen muchos por el camino? Sí. Al final un papel lo sostiene todo, pero todavía seguimos... No tenemos la mentalidad suficiente como para decir,
el marketing está, no te voy a decir al mismo nivel, pero igual que hago una demanda, os lo simplifico, igual que tengo una demanda, tengo una reunión total, tengo que hacer este artículo, tengo que ir a este evento, o sea, lo tienes que meter en tu agenda. Y para mí va muy ligado al deporte. Yo el deporte, por ejemplo, yo lo meto en mi agenda. Ya. Igual que pongo una reunión, pongo que hago spinning, pongo que salgo a correr, y me da igual que me llame el cliente que sea. Tengo una reunión y lo trato con la misma importancia. Pero claro, cuando tú priorizas igual el marketing o el deporte, es cuando encajas, equilibras y lo haces, pues disciplina. Y me estoy encontrando, lo sabemos, que no, es que tenía un fin, es que tenía un cual, entonces relegan el marketing o relegan el deporte, es que no me da la vida. Y hombre, es que como vayas a la deriva, sin ese bienestar, no vas a rendir al máximo, es imposible. ¿Y cómo mides el resultado? ¿Cómo lo mido? Hay muchos KPIs, pero también depende de objetivos. Claro, no todo el mundo quiere lo mismo. Yo tengo clientes para gestionar la marca personal, sí, por ejemplo, que quieren hacer marca dentro de su propia firma, quienes quieren ascender, quienes quieren saltar y montar otra, quienes no saben qué quieren. Entonces necesitan que les ayude a encontrarse y a tomar esas decisiones. Entonces, claro, en función de cada uno de los objetivos, pongo unos KPIs u otros. Marca dentro de su propia firma sería más un tema de coaching, ¿no? No. Por ejemplo, yo tuve un cliente que era un asociado de Garrigues. Vale. En estas grandes firmas, y lo digo de forma sana y saludable, hay que hacer carrera dentro. Sí, totalmente. Claro. No solo hay que buscar clientes fuera, Total. Hay que saber con quién aliarse dentro, de qué manera ascender, y todo esto también es un plan de acción, es estrategia, y no es coaching de me siento perdido, no, es voy a ser estratega pero el coaching... y voy a saber con quién me alío, con quién no, de qué manera puedo ir progresando. Pero, y también es has dicho una cosa que me gusta mucho, porque el coaching no es siempre solo estar perdido. No. El coaching, igual que el psicólogo, Total. o igual que el psicólogo, que yo siempre lo digo que es algo que debería hacer todo el mundo, porque no tienes por qué estar perdido para necesitar que alguien te ayude en un momento determinado, ¿no? Muchas veces vemos, ¿no? Que tienes un coach, ostras, pues estáis mal, ¿no? No estamos mal, estamos muy bien, pero quizá quiero estar mejor o quiero que me ayude alguien, ¿no? Va muy ligado a la salud mental. O sea, de hecho, la salud mental ha sido estigma y sigue siendo. Sí. Estamos trabajando en normalizarla, en visibilizarla y en decir, oye, primero hay que prevenir. Y estamos en un mundo tan caótico, tan frenético, tan competitivo, que es lógico que haya momentos de rompernos, igual que nos rompemos cuando corremos mucho, nos rompemos un ligamento, la rodilla y vas al fisio, al trauma, pues con la psicología debería ser igual. Y sobre todo es lo que muy bien habéis dicho, que no siempre significa que estés mal, sino todo lo contrario, pues que estoy tan bien o quiero rendir tanto que necesito, igual que necesito un nutricionista o necesito un fisio, necesito a alguien que me ayude. Yo reconozco, yo he ido varias veces en épocas al psicólogo porque es que yo soy una auténtica bomba de relojería. Y hay veces que digo, ostras, necesito cierta ayuda para encontrar mi equilibrio. Es bueno. Ahora ya llevo tiempo que no, ya tengo mi metodología, yo medito mucho, yo gestiono ya muy bien mi parte personal, que es lo que me ayuda luego a rendir más. Y soy muy dueña de mi tiempo. Y lo que os decía, que a mí no me lo quita nadie. Ningún proyecto me va a quitar según qué temas personales, de deporte, de ocio o de relax. Hay una cosa, perdona, sí. Hay una cosa que quería preguntarte y que si no se me olvidará, porque vi una charla que hiciste, creo que fue una TED, y hay una cosa muy curiosa que me pareció muy interesante. Dices, en cuanto a marca personal, hay un 20% que no le vas a gustar nunca. Sí. Si lo digo mal, me corriges. Hay un 20% que le vas a gustar siempre, sí, y después hay el 60% al que tienes que convencer. Pero me daba la sensación que ese 20% que no le vas a gustar nunca, es como que tampoco lo tienes que tener muy presente porque existe y va a existir. Sí. No sé si estoy muy de acuerdo en que no tengamos que escuchar a ese 20% que nunca le vas a gustar. O sea, no sé si se puede hacer algo. Sí, a ver, matizo. Vale. Si me permite. Sí, claro, por eso te digo. No es esta teoría no es tanto mía, sino es científica, es de Seth Godin, que habla del apalancamiento de mercado. Vale, sí, es verdad. Lo que pasa es que yo lo extrapolo y lo aplico en la marca personal. Sí. ¿Y por qué lo aplico? Y es así, es 20, 20, 60. Sí. ¿Por qué lo aplico yo en la marca personal? Porque mucha gente se paraliza o deja de hacer cosas, o deja de compartir. Por ejemplo, he tenido este reconocimiento por mi labor en tal. No lo digo porque me van a criticar. Vale. Va más, el por qué lo he empezado a utilizar yo es por esto, porque hay mucha gente con talento que ante ese 20% que critica
deja de hacer cosas o deja de compartir cosas, deja de compartir logros, deja de compartir esos méritos que nos hacen, uno, avanzar y dos, inspirar a los demás. Si es que yo creo mucho, a mí me encanta ver gente brillante, me gusta ver gente que hace cosas únicas, difíciles y me animan a intentarlo yo, ¿no? Entonces, lo utilizo no tanto, o cuando lo explico no digo tanto para que no lo escuches, sino para decir, oye, que eso no te frene. Tienes razón. Potencia mucho más, agárrate en los que te apoyan, agárrate también en el reto de conquistar a los que están ahí en esa zona neutra, y los otros, pues claro, escúchalos, pero tienes que tener también ya mucha seguridad en ti mismo, tienes que tener mucha capacidad de autocrítica para escuchar según qué cosas, que muchas veces pueden ser fundamentadas y la gran mayoría de este 20% no lo son. Pero de la misma manera, ese 20% que siempre le vas a gustar, puede que también sea un poco lo mismo, es decir, le vas a gustar, hagas lo que hagas porque es tu familia o es alguien que te conoce, que te tiene aprecio. Céntrate en el 60. En el 60, efectivamente. O sea, al final, ojo, a mí el 20% que me quiere muchas veces me viene muy bien. Claro, porque te da cierto colchón, cierto abrazo, cierto empuje. O sea, hace poco, pues recuerdo a una amiga mía, le dije, oye, el artículo que has visto, que me has dado un like, ¿te gustó? ¿Qué te pareció? Y dice, no lo sé. Yo, entonces, yo te apoyo, si es que yo lo que digo. Entonces dices, jo, qué bien, porque te sientes más seguro, somos humanos y todos necesitamos ese abrazo. Pero no te puedes centrar en eso, evidentemente, porque son incondicionales y la incondicionalidad es muy bonita, pero te ciega. Y luego habrá gente que le irá bien escuchar ese 20% en contra. O sea, y habrá gente que no, es decir, al final es sacar las cosas. Ojo, dentro del, insisto, o cuando Seth Godin también habla de esto, en contra es que hay gente cenizo de por sí. Hay gente que te va a criticar de por sí. Hay haters. Haters sin fundamento, solo por llevar la contraria, solo por criticar, solo por... Eso es lo que me parece destructivo, nocivo, tóxico, que hay que apartar. Eso hay que apartar. Y luego el buenismo de ese otro 20% que te adula sin mirar, el fanatismo... Sobre todo que el 20 negativo no te frene y el 20 positivo no te acelere demasiado, ¿no? Exacto. Oye, yo me he quedado... Hay que quedarse con 60 de ahí totalmente, está el reto. Ahí está el reto. Me parece súper interesante lo de marca personal en grandes corporaciones para trabajadores o directivos. Total. O sea, me parece que hay un nicho interesante. Sí. Mira, porque es que es algo que no se trabaja. O sea, es algo que no... O sea, que a veces parece que solo deban hacer esto las empresas o no, o directivos, pero es que hay un trabajo... Una marca corporativa es la suma de las marcas personales que la integran. Cuando una empresa entiende esto, da herramientas a sus trabajadores para brillar. Antes era como anticorporativo, como egocéntrico. No, es que no, en despachos pasaba. No, en la web solo salimos los socios, no ponemos al resto del equipo porque se irán, porque nos lo va a quitar la competencia, porque... No, al contrario. O sea, dales herramientas para brillar. Tu despacho, cuanta más gente de talento y de valor haya, más va a valer. Y a la inversa, al final, la marca corporativa funciona muy bien. O sea, tienen que estar alineadas. Una tiene que retroalimentar a la otra. Tienen que ir muy de la mano, muy valores que se complementen y que se refuercen. Que haya esa coherencia de propósito, de valores y de humanizar. Las marcas se están humanizando. Las marcas se visten de personas para conectar. Por eso cada vez más estamos trabajando en una marca personal porque no es anticorporativo, sino lo contrario. Estamos conectando y estamos llegando a muchas más... En redes sociales, un perfil corporativo jamás tendrá el engagement que tiene un perfil de alguien que siente, de alguien que es feliz, que es triste, que se enfada, que no se enfada, que se moja, que opina. Totalmente. Entonces, claro, esto gestionado de forma estratégica y fíjate, de forma orgánica, la viralidad que tiene el mensaje de una empresa es muy potente. Totalmente. ¿Y tú crees que esta visión que acabas de transmitir es así actualmente o sigue habiendo mucha reticencia a fomentar a los profesionales? Sigue habiendo reticencia, pero cada vez menos. A mí antes apenas me contrataban para hacer planes de formación de marca personal dentro de la compañía. Empresa. Me contrataban de forma individual, pues lo que os decía, un socio, un asociado, pero ahora son muchos los despachos, uno, que me ayudan, o sea, que me contratan para ayudarles a que vean la importancia de la marca personal y luego dos, los que ya lo han visto, a implementarlo. Hacer programas de embajadores de marca, uno, para potenciar el valor de cada uno. Cuando tú gestionas tu marca personal, consigues tu mejor versión y eso al final redunda en beneficio de la firma. Porque esto muy ligado con lo que decías del legado, ¿eh? Es decir, o sea, aunque tengamos que fomentar la marca, ¿no? y olvidar un poco ese ego personal,
no nos debemos olvidar de que al final prestamos servicios profesionales, es decir, los despachos prestan servicios profesionales y detrás de esos servicios profesionales hay personas, ¿no? Entonces, no tiene sentido no fomentar, ¿no? y estar orgulloso del equipo Claro, que integra pero esa fíjate, organización. además, no solo detrás de la marca hay personas, sino que los clientes que nos contratan son personas. Claro. Que sí, que son directivos de una empresa, pero esa decisión la está tomando una persona. Y las personas necesitamos conectar, es que somos de piel, somos animales sociales. Entonces, cuanto más seas capaz, ya no solo de conectar, sino de construir y trascender, más posibilidades vas a tener. Lo frío ya no vende. Claro. Ojo, estamos hablando en negocios que no son de economía de escala, commodities y demás, Ya. que te da igual que sea algo automatizado, te hablo de algo Pero mucho más fíjate lo personal. importante que es, porque, como bien decís, es decir, son personas y al final quien nos contrata son personas. Y una de las cosas de la marca personal es también la exposición, un poco. Sí. Entonces, también es peligrosa esta exposición, por eso es tan importante que haya gente que nos ayude a trabajar esta marca personal, porque la exposición, como decimos, somos personas y nos contratan personas, también puede hacer que haya personas que digan, pues no me gusta este abogado. Y no está valorando nada técnico, no está valorando el trabajo de ese abogado, sino este tío, me lo invento, da igual, yo qué sé, es que lo que sea, ¿vale? Política o lo que sea, ¿vale? Pues no lo contrato. Entonces, si alguien no está ayudado por gente pues, tan profesional como vosotros, puede ser muy peligroso también el hecho de querer potenciar tu marca personal, ¿no? ¿O soy yo que No, estoy un sí, poco lo que pasa chapado a la antigua? es que incluyes muchos conceptos, Vale. muchos términos y no sé por cuál empezar de todo. La visibilidad es esencial, si no estás no existes. El talento escondido, uno, es talento perdido, con lo cual hazlo por generosidad. ¿Vale? Y dos, si no se ve que eres bueno, ¿cómo te van a encontrar? Es que es imposible. ¿Qué ocurre? Que como muy bien has dicho, exponerse tiene un riesgo, pero también tiene una posibilidad de éxito, ¿eh? Totalmente. Y para evitar ese riesgo lo que hay que hacer es gestionarlo con estrategia y con metodología y con bastante cabeza. Hay mucha gente que entra, hablo el canal más democratizado que son las redes sociales, como un elefante en una cacharrería. Sí. Y entran sin ir a tiro hecho, sin saber hacia quién, sin saber cómo conquistar, sin saber de qué manera disuadir o seducir, perdón, a tu nicho. Esto es importantísimo. Claro. Pero lo del miedo a no gustar, sí, pero también está la posibilidad de enamorar. Entonces, claro, es que esto me gusta mucho, siempre, y lo has dicho aquí muchas veces, es decir, sí, hay riesgo, pero también es que sí, hay posibilidad de éxito. Es que quien no se arriesga no gana. Totalmente. Es que quien no se atreve, totalmente. O sea, que ya estamos en el fin del anonimato. Si quieres que te sigan, es que te tienes que poner delante. Y para ponerte delante, claro que te expones. Pero esto con la mayoría de mis clientes me pasa. Dicen, no quiero visibilidad porque es muy fácil que me critiquen. Yo, entonces, Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo vamos a hacer para que la gente te encuentre y te conozca y vea todo el talento y la posibilidad de aportar valor que tienes? Hay que vencer ese miedo. Por eso, en situaciones como esta, pues apelo a lo que decíamos, ¿no? De Seth Godin, de, oye, tranquila o tranquilo, que este 20% va a estar. Pongo un ejemplo muy sencillo, que me costó asumirlo, ¿eh? Yo tengo muchos defectos, pero soy muy buena persona. Y a mí hay gente que me cae mal. Y hay gente que me cae mal sin conocerle. Simplemente porque somos humanos y hay química. Y la química a veces es atracción y a veces es rechazo. Y quien no diga esto miente. Totalmente. Entonces, cuando yo asumí en mí, dije, Paula, eres buena tía, y aún así hay gente que te cae mal, pues también puede pasar a la inversa. Ya. Y no pasa nada. Totalmente. Es que es natural y es que es humano. Entonces, desdramaticé mucho, a nadie nos gusta caer mal. Y por principios todos queremos agradar, que también está muy bien, ¿eh? Pero cuando eso te impide desarrollarte, es un problema. Entonces, cuando le das la vuelta de esta manera y dices, no pasa nada, oye, pues estás más relajado y eres capaz de entender que puedes no gustar. Y sobre todo que es que, por los mismos motivos que tú gustas, esos mismos motivos hay gente que te odian. Efectivamente. Mira, Mario, entonces, ya hemos pues aprendido ya está, algo, ¿no? No. Pues vamos aprendiendo cosas, ¿eh? A mí hay gente que me adora porque soy intensa y hay gente que me detesta porque soy intensa. Oye, Novios que he tenido, y el miedo enamorados por mi intensidad y otros agobiados y ahogados por lo mismo. Pues oye, Y es lo que hay. Y también el miedo tampoco no hay que superarlo de golpe, ¿no? Es decir, se puede superar poco a poco. Lo importante es esa persistencia. Mira, el miedo, para mí, no se supera. Es que hay que tener miedo. Sí. Siempre que hay
un punto de miedo es que hay posibilidad de crecer. Otra cosa es que el miedo no te paralice. Lo que tienes que saber es cómo atacar o cómo ir a por el miedo. Pero, o sea, si tú no tienes miedo, nunca eres un temerario. Si tú no tienes miedo, es que acabas siendo hasta un psicópata. O sea, yo creo que miedo es sano. Lo que tienes que saber es cómo enfrentarte a él y cómo hacer que te supere y que saque lo mejor de ti. Es decir, cambiar ese miedo por un reto, ¿no? Es Claro, decir, que el miedo no sea paralizante, sino aliciente. Efectivamente, Es decir, que oye, efectivamente. a todos nos da miedo. Nos pasa cuando montasteis este proyecto, cuando montas tu empresa, Sí, claro. cuando vas a dar ese primer salto a lo que sea, un salto que te va a hacer crecer, hombre, tienes Bueno, vas a algo ciegas. de miedo, de vas a respeto. ciegas. No sabes lo que te encontrarás. Entonces, bueno, hay que asumirlo, hay que O más que gestionarlo. no sabes lo que te encontrarás, Uri, es que sabes que te puedes encontrar una cosa o la otra. Sí. Y que yo que entiendo que lo que nos dice Paula es que el saber que puede haber gente que no le gustes no te haga no hacerlo. Claro. Exacto. Y esto es súper importante y esto es algo que creo que es muy importante que todo el mundo interiorice. Exacto. Y para eso es previo que tú te hayas conocido y reconocido. Totalmente. Que tú sepas eso, que la intensidad gusta y no gusta, pero yo ya me siento cómoda en mi intensidad, pero me costó, porque al principio yo sabía que esto hay gente que le genera rechazo, que le impone, o que... Oye, Pero claro, cuando lo asumes, la Paula, cosa cambia. cambiando de tema. O sea, Dale. no había... Dale. No estás liada, no tienes mucho trabajo, y haces la maratón de sables, 250 kilómetros. Bueno, la maratón de sables, has subido al campe base del Everest, al Kalimanjaro, o sea, Claro. Como Rock and que roll. sí, Claro. también lo tienes ahí en tu calendario, ¿no? ¿es una forma de canalizar esta intensidad también o no? Es que es una forma de vivir. Vale, tal cual. Para mí la intensidad es amor, es el amor a la vida, es amor a darlo al 100% con todo lo que estés haciendo. Y significa, para mí eso lo intento implementar en el plano profesional, en el plano amoroso y en el plano deportivo y personal. Entonces, si yo ya corro 10 y ya corro 15 y ya corro 20... Pues ¿Cuántos al final, kilómetros? Maratón de sables fueron 250. ¿Seguidos? Una etapa eran... no son etapas, vale, pero vale, una etapa vale, era vale, 94. perdón, no, es que yo ya ves que yo... Seguidos, dice, seguidos. Una etapa son 94 kilómetros, 94. por ejemplo. Y Y además de autosuficiencia. autosuficiencia con tu mochila encima y todo O sea, ¿en encima. cuántos y días 250? Son 6 etapas, 6 el etapas. maratón de sables. Pero más que correr, este tipo de proyectos son correr para crecer. Son lecciones de vida, son lecciones de mucho aprendizaje. Para mí el principal es, vas a sufrir, está claro, ¿eh? Pero es un sufrimiento que tú has elegido. Y cuando tú entiendes que ese sufrimiento elegido te puede llevar a superar unos límites, a crecer como persona y a ir a más, lo gestionas mucho mejor. Y luego lo aplicas en tu día a día y en proyectos. O sea, yo hay proyectos que digo, hombre, ¿para qué me he metido aquí con lo duro que es? Digo, es que lo he elegido yo. Y si lo he elegido yo, duele menos. Y si duele menos, insisto, el enfoque y la posibilidad de crecimiento que le das es exponencial. Y por curiosidad, ¿dónde dormías? O sea, ¿cómo funciona de dormir? Porque ¿hay campamentos o...? Los campamentos es zona donde te recogen, es decir, te agrupan. Vale. Y lo que te ponen son jaimas, que las jaimas son alfombra en el suelo, 3 o 4 palos que sostienen otra alfombra en el aire, que cuando vienen las tormentas de arena y de vendaval se lleva todo, te rebozas de arena y ahí sigues, y te ponen de 8 en 8, todos alineados, Vale. tumbados, pegados uno al otro. Con lo cual no es el primero que llega, sino que va por tiempo, ¿no? Cada etapa hay un Cada hay un etapa, marcador. exacto, Claro, hay un recorrido que claro. tienes que hacer Vale, vale, y vale. hay un crono Vale, vale. para máximo para llegar. Si no llegas te eliminan y vas pasando. En el pantalla. desierto. Sí, sí, en el Con desierto. las cosas que hay en el desierto. 90 también. kilómetros al Claro, día. o sea, por ejemplo, fijaos, dentro del material obligatorio y que todo lo tienes que llevar tú encima, uno de ellos que a mí me impresionó bastante es succionador de veneno, porque hay escorpiones. Entonces tú Claro, tienes mira, que por llevarlo ejemplo. encima por si te pican para ser capaz de una Ya, ya, válvula, quitarte el veneno. Claro, yo pensaba, digo, si me pica un escorpión creo que me desmayaré del susto. Pero bueno, tú tienes que llevar ahí tu succionador de veneno y te sientes bastante poderoso, potente y pequeñito a la vez, ¿eh? O sea, es Oye. un combinado de sube-baja de emociones, es una montaña rusa de emociones. Y entonces, la consultoría que haces, para así decirlo, para los despachos, para grandes despachos o abogados, ¿aplicas dinámicas deportivas en Total. este sentido? Vale. Y ¿Les haces dentro ir a de estas... correr? no. Pues mira, con más de un cliente despacho corriendo. ¿Sí? Ah, sí. Sí, porque claro, dentro de mi diferenciación, claro, los clientes, incluso fíjate, tanto con
marca personal como con despachos de abogados que me han contratado para luego hacer un running colectivo o para luego dar una clase de superación, de no sé qué. Sí, claro, es parte de mi know-how. Vale, pues con lo cual ya me has respondido un poco la pregunta. Pero sí, porque tiene mucho paralelismo. ¿En qué sentido? Queremos superarnos, queremos ir a más, queremos encontrar el máximo rendimiento. Para eso necesitamos disciplina, necesitamos estrategia, necesitamos metodología, necesitamos valores, necesitamos respeto, necesitamos muchísimas cosas, que hay un paralelismo enorme. De hecho, casi todas mis charlas motivacionales tienen en común valores del deporte aplicados al mundo de la empresa, porque no deja de ser una metáfora de vida también el deporte. Es aprendizaje constante, es hambre por ser mejor. Es hambre por dar el máximo de ti y sabiendo que pierdes, sabiendo que te lesionas, sabiendo que hay proyectos que no están, sabiendo que te despiden. O sea, vives muchas etapas muy parecidas que cuando tú has interiorizado en una pasión, como es en mi caso el deporte, luego me pasan en mi trabajo y lo gestiono mucho mejor. Es aprender, a mirar con luces largas, ¿no? Es decir, oye, yo quiero ser sablera, yo quiero cruzar y tener mi medalla. Esto lo he escuchado muchas veces, ¿Te gusta, o sea, te encanta, ¿no? esta metáfora? Es que creo que tiene mucho perspectiva. Sí, te ayuda a no ahogarte en el cortoplacismo. Totalmente. A saber que, claro, que este cliente es duro. Es un valor tuyo, ¿no? Que lo tienes muy incrustado. Total, y me hace muy diferente y me hace sufrir menos. Y me hace llegar a más sitios. Bueno, ya vamos acabando, ¿no? Llevamos un rato, ¿eh? Sí, llevamos ya prácticamente. Lo que pasa es que es tan ameno que va pasando... No, yo una masterclass... Me gustan mucho porque son igual o más intensos que yo. Una masterclass. Vamos. Una masterclass exprimiendo cada minuto y cada segundo y cada oportunidad de aprender. Que aquí... Bueno, es que no siempre tenemos suerte de tener a gente como tú. O sea, quiero decir... Pero la suerte se busca. Sí, bueno, o sea, la suerte es que te toque la lotería. Estoy harta. La gente te dice, ¡jo, qué suerte que tú corres mucho! No, perdona. Esto no es suerte, esto es que me lo trabajo, lo aprendo de ello y me esfuerzo mucho en ello. Y vosotros igual, si estáis aquí es porque os lo habéis currado. Insisto, suerte, la lotería es una quimera. El resto estamos en ello. Es resultado de prueba-error, de fallo, de aprendizaje y de mucho esfuerzo. Siempre hacemos la misma pregunta para acabar. Tranquila, que no es la de la resistencia ni estas cosas, no. Pero en honor al nombre del podcast, ¿cuáles han sido, podrías decirnos 3 decisiones en tu trayectoria profesional o personal que estés orgullosa de haberlas tomado y que veas como que esas decisiones sean claves para el resultado de donde estás hoy? Vale. A ver, 3. Para mí lo esencial ha sido atreverme a ser yo. Y esto ha tenido 3 implicaciones distintas, ¿vale? Pero parto de aquí. La primera, en lo profesional. Cuando decidí quitarme el corsé, quitarme el uniforme y hacer mi traje a medida, mi traje de sastre, gané. No hablo de dinero, hablo de riqueza emocional, personal y vital. 2, en lo deportivo me pasó lo mismo. Cuando me atreví a enfrentarme a estos retos que de entrada me parecían de marcianos casi, o que eran imposibles para mí, cuando me atreví a mirarles a los ojos y decirles, espérate, que me voy a preparar y voy a ir a por ti, y empecé a hacerlo, a conseguirlo y a tener ganas de más, también estoy ganando, no porque corra más kilómetros o no, sino porque me siento más valiente, me siento más fuerte y me siento más determinante. Y luego también en lo personal, vuelvo al corsé. Mi generación, te tenías que casar, tener hijos, comprarte una casa, un perro y los domingos con los suegros. Cuando dije, es que esta vida me aburre, no la quiero para mí, o si no es la que tengo, la que actualmente estoy soltera, no tengo niños, no tengo casa, no tengo coche, pero tengo tantas, o siento tanto por dentro, y me he atrevido a vivirlo feliz y sin miedos y sin problemas, ostras, también he ganado. Qué bien. Entonces ha sido ese aprendizaje de quitarte el corsé y aplicarlo personal, deportiva y profesionalmente. Bueno, oye, pues me pasaría toda la mañana escuchándote, hablando, la verdad. En otro momento, o fuera entre bambalinas. Para mí es un placer conoceros. En la próxima temporada vuelves y nos explicas siempre más cosas. No soy más de vosotros. No, hay que reconocer el mérito a profesionales que dentro del sector legal estáis dejando huella, como vosotros, os estáis atreviendo a hacer las cosas diferentes, con mucho gusto. Bueno, mucho tacto y muchas ganas de crecer. Yo también he estado aquí este rato con vosotros y me habéis hecho, plantearme o replantearme o reafirmarme en muchas cosas que siempre ayudan a seguir dando pasos y os lo agradezco. Bueno, gracias. Muchísimas la gracias. inquietud.
O sea, yo creo que también, ¿no? Yo y Marc somos abogados y Tener sueños. y el sector legal es un sector que también pues hay mucho por hacer. O sea, Hay mucho por hacer, hay mucho color que ponerle. Hemos quitado el azul y el gris. Es que ya Cuando- tenemos colores. Hemos quitado el uniforme, ya vamos Sí, de... totalmente. Y aparte es que es un poco las inquietudes a veces, al ser abogado, tienen que estar, como dices, encorsetadas. Tú eres abogado y tu inquietud tiene que ser así, ¿no? Y bueno, y creo que nosotros hemos o estamos intentando, pues, que nuestras inquietudes, oye, pues seamos lo que seamos, ¿no? Un poco y buscar el camino para encontrarlas. Exacto, ese es encontrar el camino propio. No significa trabajar menos, sino trabajar mejor. Totalmente. Y no significa tampoco renunciar al bienestar o a la felicidad. Tienes que ser muy feliz en tu trabajo. Si no, ni te aportará a ti, ni aportarás el máximo a los demás. Entonces, para mí el mayor legado sería decir, oye, atrévete y ejerce tu profesión sin renunciar a ese bienestar, sin renunciar a tu felicidad y dando el máximo para dejar una huella bonita en este mundo que es a lo que hemos venido. Oye, Bueno, pues muy bien. pues ya está, con esto acabamos, Paula. Oye, Un placer. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Así será. Gracias.